Hola amigos y amigas de mi canal y de mi espacio en el internet. Es muy interesante ver que al hablar del Concilio Vaticano II tenemos que analizar primero la historia de los concilios de una manera breve para entender un poco más qué es el Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Precisamente un concilio es la reunión de varios obispos para hablar de un tema determinado. Digamos de alguna manera que es el concepto más general posible de esta expresión. Precisamente los concilios, para hablar y entender mejor a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, concilio se puede conceptualizar como la asamblea de obispos convocada para debatir asuntos importantes referente a dos cosas, el decir, por un lado a la doctrina y a la disciplina de toda la iglesia o de parte de ella. En el primer caso, el concilio será universal o ecuménico, del griego o oikuménicos, que significa universal. La palabra ecuménico es universal. Para que ello tenga valor de tal, tiene que ser convocado por el Papa, presidido por él y por los legítimos sucesores o delegados, acertando en todas y en cada una las decisiones por él mismo. Precisamente en cuanto al número de participantes, es obvio que tienen que ser la mayoría, con verdadera representatividad de todo el mundo cristiano, de una nación o también de grupo de naciones, o de una región o provincia eclesiástica. Tenemos un ejemplo muy típico de la segunda clase de concilios llamado Concilio Plenario Latinoamericano, reunidos en un siglo determinado. Otros que pueden ser particulares, es decir, de las diócesis, llamados los sínodos, que es convocado por un obispo, reunido con los sacerdotes de la diócesis o de una provincia eclesiástica. Cuando hablamos de los concilios ecuménicos, es preciso entender que durante la historia eclesiástica cuentan o hemos vivido, por decirlo de alguna manera, 21 concilios ecuménicos, sin contar el del apóstol o el de los apóstoles, mejor, para especificar mejor esto. Es decir, el concilio de Jerusalén, el que está precisamente en la palabra de Dios. Todos estos 21 concilios han marcado un verdadero hito o hitos en la historia de la iglesia. Han respondido precisamente a las necesidades del gran orden dogmático y moral o pastoral de la cristiandad. Quisiera pasar rápidamente por los concilios. El primer concilio fue el concilio de Nicea en el año 325, convocado por
la autoridad del Papa San Silvestre I y bajo la ejecutoria del mismo emperador Constantino. San Silvestre I convoca el concilio, condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su sustancialidad con el Padre. De él deriva el símbolo niceno. Habremos claro el decir del credo. Segundo, el segundo concilio primero de Constantinopla en el año 381, en tiempo del Papa San Damaso, se ocupó de las herejías de los macedonianos, eunomianos o anomeos. Se perfeccionó el símbolo niceno, que por eso hoy lo llamamos, o también se llamó en ese momento, niceno constantinopolitano. Tercer concilio, el concilio de Éfeso, en el año 431, convocado por el Papa San Celestino I y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. Ese concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María. Cuarto concilio, el concilio de Calcedonia, año 451, bajo la autoridad del Papa San León I el Magno. Este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo, la naturaleza divina o la humana, o las confundían. Quinto concilio, el concilio segundo de Constantinopla, convocado en el año 553 por la autoridad del Papa Virgilio, condenó la herejía de los 3 capítulos, confirmando la doctrina de los concilios anteriores sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María. Sexto, concilio tercero de Constantinopla, del año 680 al 681, con el Papa San Agatón, condenó solemnemente la herejía de quienes admitían en Cristo una sola voluntad, monoteístas. Séptimo concilio, el concilio segundo de Nicea, año 387. Este concilio, convocado por la autoridad del Papa Adriano I, afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. Octavo concilio, el concilio cuarto de Constantinopla, convocado por el Papa Adriano II en el año 869, duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del Cisma Oriental. Concilio primero de Letrán, del año 1123, convocado por el Papa Calixto II, fue accidentado y duró hasta 1124, celebrado en el tiempo de la lucha de las investiduras,
y se ocupó de ellas. Lo mismo que la simonía, el celibato y el incesto. 10º concilio. El concilio segundo de Letrán en el año 1139. Este concilio, convocado por el Papa Inocencio II, afrontó el delicado asunto de los falsos pontífices, de la simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. 11 concilio. Concilio tercero de Letrán, del año 1179, bajo el sumo pontífice Alejandro III. Se ocupó nuevamente de condenar la simonía. 12. Concilio cuarto de Letrán, bajo la autoridad del Papa Inocencio III. Este concilio, en el año 1215, condenó las herejías de los albigenses, del abad Joaquín, de Fiorín, los valdenses, etc. 13 concilio. Concilio primero de Lyon, año 1245. Este concilio en realidad no abordó asuntos dogmáticos, sino problemas morales y disciplinares de la Iglesia. 14. Concilio segundo de Lyon, convocado por el Papa Gregorio X en 1274. Trató de unificar la Iglesia griega, separada de Roma, del cisma oriental. Cuarto Concilio de Lyon, convocado por el Papa Gregorio X en 1274. Trató de unificar la Iglesia griega, separada de Roma, del cisma oriental. 15 concilio. Concilio de Viena, del año 1311 hasta el 1312. Este concilio, convocado por Clemente V, se ocupó de los errores de los búlgaros, Bulgín y además de Pedro Juan Olivín, abolió la orden de los templarios. 16 concilio. Concilio de Constanza, en el año 1417, fue convocado por el Papa Martín V. Todo se clausuró 4 años después. Condenó los errores de Wilcher Juan Hus y se ocupó también de los asuntos provocados por el cisma de Occidente. Concilio 17. Concilio de Florencia, convocado por Eugenio IV en 1431. Duró hasta 1443. Impulsó la unión de los almenos y jacobitas en la Iglesia de Roma. Concilio 18. Concilio V de Letrán, convocado por León X en 1512. Tuvo como tema central la reforma de la Iglesia. 19 concilio. Concilio de Trento, del año 1545 a 1563. Este concilio fue inicialmente convocado por Pablo III para tratar el problema de la escisión de la Iglesia por la Reforma protestante. Se ocupó de innumerables temas doctrinales, morales y disciplinares, de acuerdo con la problemática presentada por el protestantismo.
el decreto sobre la justificación de los sacramentos, el de la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras, etc. Son, entre otros, los más sobresalientes. Amén de infinidad disposición disciplinares. Concilio Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX en 1869. Sesionó hasta septiembre de 1870, cuando hubo de interrumpirse por la toma de Roma por las tropas de Garibaldi, el famoso 20 de septiembre. Este concilio afrontó los temas fundamentales de la fe. La constitución de la Iglesia. Como definiciones más famosas se cuentan la de la pestedad, la potestad del romano pontífice, y también su infalibilidad cuando habla en cátedra. 21 concilio. El concilio segundo, desde el año 1962 hasta 1965, convocado por Juan XXIII, quien lo anunció desde enero de 1959. Tuvo 4 sesiones, la primera de las cuales presidió en otoño de 1962 el mismo Juan XXIII, quien falleció el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por el sucesor, es decir, por Pablo VI. Ahora entremos en el Concilio Vaticano II. Si todo el concilio ecuménico puede afirmarse que ha sido una respuesta de la Iglesia a las urgencias de la humanidad de su tiempo, con mayor razón aún hay que decirlo del Vaticano II, aunque el autor del concilio, Juan XXIII, afirmaba más de una vez que de improviso brotó en su corazón y en sus labios la simple palabra ecuménico, concilio ecuménico. Dispuso también de lo que vamos a denominar la inauguración en estos tiempos de mucho profetismo y de carisma. Sin embargo, analizando el contenido del Concilio Vaticano II, hay que ver que se plantearon temas y etapas preparatorias. Las preparatorias desde el año 1900 hasta el año 1962, el transcurso de las deliberaciones. El Vaticano II, en realidad y en verdad, es una caja que resona en grandes problemas e inquietudes del hombre actual, como por ejemplo, gozo y la esperanza, es decir, la angustia y la tristeza de los hombres de nuestros días. Son también el gozo y la esperanza, las tristezas del discípulo. Así, propiamente dicho, la naturaleza misma, la vida de la Iglesia, los multiformes implicaciones internas y externas van a juzgar el cristianismo, las nuevas facetas de la liturgia. Quizás una liturgia envejecida, de que pedía un remolsamiento en todos los campos. Las innumerables vivencias del hombre actual, que tiene su eco en la vida de la Iglesia. Problemas de actividad humana, trabajo, comunidad, solidaridad. Los religiosos, los laicos, las nuevas exigencias, la actividad proselitista de la Iglesia. En fin, los derechos humanos eran motivaciones suficientes para los problemas y cuajó en un magnífico documento conciliar. Ahora bien, frente a este proceso, podemos ver cómo
el mismo Concilio Vaticano II y los dogmas de un concilio pastoral. Indudablemente, como se ha dicho anteriormente, las características más notorias de los 20 concilios era principalmente algo particular: afrontar los derechos, errores y el dogma y la moral, elaborar profesiones de fe católica para fulminar las herejías con el clásico Anatema Sit. El Vaticano II fue distinto. Fue un concilio netamente pastoral que se esforzó desde el principio por presentar al hombre de hoy una faz nueva, renovada de la Iglesia. Así lo quisieron Juan XXIII y Pablo VI. Y así fue la realidad de las deliberaciones. Las decisiones conciliares, mis amigos, van a marcar la dogmática, tan las estructuras como tan precisamente Lumen Gentium sobre la Iglesia, Deum Verbum sobre la revelación. Sin embargo, hay una gran documentación. Al igual que las características del mundo moderno, el Vaticano II no tiene una definición dogmática, ninguna forma de un anatema. Precisamente, el Vaticano II es también un renovador. Algunos hablan que el Vaticano II sería la primavera de la Iglesia. Dentro del planteamiento de la letra, de lo literal, de lo que se puede leer, de lo que podemos extraer del libro, se encuentra algo espectacular. Pero como dije en mi primer video, podemos hablar y podemos entender algo importante: que el espíritu del concilio estaba ido de todo lugar. Por lo tanto, mis amigos, precisamente en el Concilio Vaticano II se contempló la generación también de una reforma, de un perfeccionamiento a la base de todas las bases. Se propuso dar una nueva faz a la Iglesia, que la haga atractiva a los hombres de hoy. Por lo tanto, para algunos eclesiásticos, eso era mundanizar la Iglesia. Eso era dañar el carisma propio de la Iglesia. Para muchos de ellos, hasta nuestros días, mantienen estos presupuestos. La orden de la renovación del espíritu. Hay una estructura impartida de los institutos religiosos. El Vaticano II ha señalado, como ningún otro concilio, la vitalidad de la Iglesia. Debe encarnarse más en el hombre de cada tiempo. Los documentos del concilio. El Concilio Vaticano II elaboró y promulgó 3 clases de documentos, al saber, primero, y lo más importante, las constituciones, los decretos, tercero, las declaraciones. Lo primero, las constituciones. Vamos a decir que las constituciones son como unos documentos sistemáticos que exponen, diría yo, como de una manera orgánica, determinado tema. Precisamente el Vaticano II promulgó 4 constituciones, 2 de ellas dogmáticas, al saber, la Lumen Gentium sobre la Iglesia, Deum Verbum sobre la revelación divina, una de carácter dogmático disciplinar, la Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, en la que hay parte teórica y parte de ordenanza, y una cuarta de carácter netamente pastoral, quizá el documento más novedoso del concilio,
la Constitución Gaudium Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Decretos son documentos menos orgánicos que las constituciones, que tienen como una finalidad motivar, ordenar el comportamiento de la Iglesia en determinadas áreas. Por eso el decreto también tiene su parte ordinal, aunque no tan sistemática como una constitución. El Concilio Vaticano II elaboró 9 decretos. Christum Dominus sobre el oficio pastoral de los obispos. Presbyterium Ordinis sobre el ministerio y la vida y los sacerdotes. Hortatum Totus sobre la formación sacerdotal. Perfectae Caritatis sobre la renovación adecuada de la vida religiosa. Apostolicam Altuditatem sobre el apostolado de los laicos. Orientarium Ecclesiarium sobre la Iglesia orientales católicas. Argentes. Sobre esta actividad, mis amigos, misioneros en la Iglesia. Unitatis Redintegration sobre el ecumenismo. Finalmente, Inter Malifica sobre los medios de la comunicación social. Las declaraciones constituyeron la tercera categoría de documentos. Como su nombre lo indica, son afirmaciones en las que el concilio, en nombre de toda la Iglesia Católica, toma posición frente a determinados problemas de la propia vida, de la propia existencia. Es más, esta actitud corresponde a los laicos precisamente. Las 3 declaraciones del Vaticano II, Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, Gravissimum Educationem sobre la educación cristiana de la juventud, Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia y las religiones no cristianas. Fueron estos documentos del Concilio Vaticano II que envió también el gran mensaje a la humanidad, particularmente a los gobernantes. También se metieron dentro del concilio gente joven, gobernantes, hombres de la ciencia, artistas, mujeres, trabajadores, a los pobres, a los jóvenes. Este es un mensaje, aunque originalmente tan hermoso, de una reacción admirable, no se encuentra entre otros documentos oficiales propiamente que hablen en el concilio. Ahora bien, cuando se ve el concilio que pasó en Latinoamérica, se puede entender cómo la Eucaristía, cómo lo que abre Pablo VI se motivaba a esto del concilio. Pero también ese lineamiento malsano dentro del mismo concilio llevó a que el concilio se detuviera más de una vez. Cuando hablo que se detuviera, estoy diciendo que del mismo concilio salen 2 cosas importantes. Por una parte está el código canónico y por otra está el catecismo de la Iglesia Católica. Es importante lo que emana de este concilio, pero también el espíritu del concilio Vaticano II empieza a irse por las ramas, empieza a hablar de una iglesia liberacionista que se libera de ella misma y termina casi en la nada existencial por el camino de la masonería que rompe e interrumpe todo planteamiento
teológico serio. Por eso me atrevo a decir que dentro de este camino nos habla muy bien el concilio. Y hay que dialogar con el concilio, precisamente, para entender y sacar grandes cosas de él. Cuando el ser humano no conoce el concilio, no ha leído el concilio, se empieza a criticar lo que no se sabe. A veces lo criticamos por oída, es decir, escuchamos a otros criticándonos y por lo tanto nos atrevemos nosotros a hacer otro tanto. Es el espíritu del concilio el que empieza a encaminar lo mal, mas no es la letra propia del concilio, que no se puede negar, porque fue el Espíritu Santo que sopló. El interpretar lo mal ha llevado a varios años de miseria intelectual para no poder comprender desde la razón humana toda la maravilla de la revelación divina. Y este concilio, que es pastoral, es una praxis de la espiritualidad pastoral. Muchas gracias y esperemos que no caigamos en el espíritu del concilio, sino que vivamos nuestra espiritualidad a la luz del Concilio Vaticano II. Muchas gracias a todos. Y ya que estás acá, te invito para que te suscribas a mi canal, actives la campanita para recibir más mensajes como este. Y también les pido para que hagan un comentario. Compartan este video a muchas personas para que todos los que vean este video podamos analizar y comprender precisamente lo maravilloso, lo grandioso que es el Concilio Vaticano II. Si los escuchas por audio solamente en mi podcast, también te invito para que infundas el link de este audio. Muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Estuvo con ustedes Diego Fernando García Ochoa, es decir, un amigo del canal Pensamiento Serio. Gracias a todos. Muchas gracias.